Este día. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por este día en el cual tú nos bendices, Señor. Gracias por poder regresar a clase en esta semana con tu bendición, Señor. Gracias porque tú nos has regalado el vestido, el sustento, un hogar, un techo donde protegernos de las inclemencias del clima, Señor, de las temperaturas altas y bajas. Y nosotros estamos muy agradecidos contigo porque tú hasta hoy has sido bueno con nosotros, Padre. Como cada día que iniciamos nuestras clases, te pedimos que tú nos regales el don de el estudio, que derrame sabiduría e inteligencia en este salón virtual, Señor, y que también lo hagas así con todos los compañeros del Cebaít. Estamos en tus manos, Padre Celestial, en el precioso nombre del Hijo de tu amor, Cristo Jesús, a quien daremos honra y gloria por una eternidad, en su santo nombre. Amén. Bien, pues vamos a iniciar ya la clase de hoy. Vamos un poquito tarde y voy a compartir con ustedes. Bien, pues nosotros estamos ya en la sexta unidad que tiene que ver con los temas de la teología contemporánea, pero antes de continuar con eso, vamos a ver así muy rápidamente lo que es los principales temas de la teología sistémica. La teología sistémica, ustedes saben, es toda una materia diferente a la introducción a la teología, pero para que ustedes tengan una, una imagen más amplia y más reciente de lo que la teología sistemática van a estudiar en más adelantito, pues aquí vamos a tener un pequeño adelanto de este tema de la teología sistemática, que como ya sabemos es una rama de la teología que se dedica a ubicar por temas como la salvación, como el final de los últimos tiempos, como la apologética, la defensa de la fe, la teología bíblica, se dedica en ubicar cada, esos temas de diferentes partes donde se encuentran en la Biblia y los hace como solo un conjunto, ¿no? Y se refiere a lo siguiente. Habla de la doctrina de las escrituras, que es la bibliología. Habla de la doctrina de Dios, que tiene que ver con la teología propia o la angiología. Habla de la doctrina del hombre. Esas dos son juntas, la doctrina de Dios y la doctrina del hombre y el problema del pecado. Entonces, ahí tenemos juntos la teología propia, la antropología bíblica y la amartología, ¿no? Que tiene que ver con el estudio del pecado o del errar del ser humano. Después habla de la doctrina de Jesucristo, que tiene que ver con la cristología y también la doctrina de la salvación, que es la soterología, ¿no? También tiene una rama que tiene que ver con la doctrina de la iglesia, que es la eclesiología, y por último tiene la doctrina del Espíritu Santo, que tiene que ver con la neumatología. Y al final, pues habla de la doctrina de las últimas cosas, que es de la escatología, ¿no? Strong propone esta lista de 7 grandes temas de la teología sistémica, que comienza con la doctrina de la existencia de Dios, pero Grau propone un orden diferente. Nosotros opinamos, sin embargo, que este tratado sobre la revelación también tendría que ser incluido y por ende sobre la inspiración y la autoridad de las escrituras debe ser un capítulo de la teología, dado que esta es factible únicamente porque la revelación es un hecho.
Y nosotros hemos de recordar que para que nosotros tengamos o podamos hacer teología, hemos de tener una revelación, y esta revelación la tenemos por medio de la Biblia. Si no tenemos una revelación bíblica y reconocemos que hay un ser superior, pues lo entendemos como que tenemos hasta ese momento una teología natural. Es decir, reconocemos a alguien superior que tiene que ver con el orden del cosmos, que hace que salga, que se oculte el sol, que salga, que se oculte la luna. Eso sería simple y sencillamente teología natural. Pero cuando leemos nosotros la Biblia y entendemos que hay un orden en este cosmos en el cual nosotros vivimos, y que hay una revelación y que hay un pacto y que entonces hay toda una serie de cosas que nos invaden, que nos conciernen, pues entonces ya tenemos una teología bíblica, una teología, bueno, una revelación, y es ahí cuando nosotros empezamos a hacer teología, ¿no? Quiero compartir con ustedes voy a compartir pantalla, permítanme un tantito. Para efectos de ver y de comprender un poco mejor cómo está organizado esto de la teología sistemática, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que la teología sistemática trata de incorporar todas las fuentes de conocimiento para interpretar las revelaciones doctrinales de la deidad, ¿no? Esto con el fin de hacernos mejores personas, y se divide en 7 ramas según las propuestas. La primera rama es la bibliología, la segunda rama es la angeología, luego tenemos la soteriología, neumatología, eclesiología, escatología y cristología, ¿no? La bibliología, pues estudia las doctrinas reveladas respecto a la Biblia. La angelología estudia las doctrinas reveladas respecto a los ángeles. La soteriología analiza las doctrinas relacionadas con temas de salvación. La neumatología estudia doctrinas respecto del Espíritu Santo. La eclesiología analiza la teología revelada respecto a la iglesia. La escatología estudia lo revelado con el carácter profético, y la cristología, por último, estudia las verdades relacionadas con Cristo. Y esta es la manera en la que se propone la teología sistemática, está dividida y está organizada, ¿no? Ahora voy a compartir con ustedes más o menos cuáles serían los temas que ustedes mirarían cuando entren en teología sistemática. Bien, pues esa sería una descripción de estos 7 temas principales. El contenido de la doctrina de las escrituras, lo que hablaríamos de la revelación divina, que tiene que ver con la naturaleza de la revelación general, la naturaleza de la revelación especial y la inspiración de las escrituras. El segundo tema a tratar sería el canon de las escrituras, la conformación del canon del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y el canon como norma de fe, ¿no? Ahí estudiarían ustedes principalmente el concilio de Jamnia, y también los primeros concilios de los padres de la iglesia, que es los que conforman el canon del Nuevo Testamento, cómo entran unos libros dentro de este canon y por qué es que quedan unos fuera de este canon, ¿no? También mirarían el contenido de la doctrina de Dios, y ahí en el primer tema, la existencia de la naturaleza de Dios. Hablarían de la existencia de Dios, de la naturaleza de Dios, de los atributos relativos de Dios. Ya nos dimos cuenta en esta introducción a la teología, que hay muchos atributos de Dios que son especiales, únicos y exclusivos de Dios, y hay otros que se le llaman morales, que el ser humano puede tenerlos con una diferencia bien, bien enorme. Dios se los otorga al ser humano,
y estos atributos que tiene Dios son propios por la misma naturaleza de nuestro Creador, ¿no? Y posteriormente ustedes estudiarían en la tercera unidad de este estudio de la doctrina lo que es la Trinidad, la unidad y la Trinidad de Dios, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la personalidad y la deidad del Espíritu Santo, como neumatología, y las teorías trinitarias, ¿no? La doctrina evangélica de la Trinidad, esta parte que nosotros mirábamos que Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. A la vez, ellos tres son lo anterior, pero ninguno de ellos es Dios, pero todos son uno mismo, ¿no? Eso que está medio complicado. Posteriormente estaríamos estudiando o estarían estudiando el contenido de la doctrina de Cristo, lo que es Cristología, la persona de Cristo, antecedentes históricos y culturales, el desarrollo de la Cristología en la Iglesia, la humanidad de Cristo, la deidad de Cristo y la persona divino-humana, los estados y los oficios de Cristo, el estado de humillación, el estado de exaltación y los oficios de Cristo, y al final, unidad 3 estarían checando la expiación, naturaleza y necesidad de la expiación, la base bíblica de la expiación, la teoría de la expiación y el alcance y los beneficios de la expiación que tuvo Cristo hacia nosotros, ¿no? Y hablando de acá del contenido del problema del hombre y el problema del pecado, estarían viendo cosmología, que es la creación, los ángeles y los espíritus, angelología, la relación de Dios con su creación, luego estarían checando antropología, el estudio del hombre, la naturaleza del hombre, y unidad 3 estarían viendo ustedes lo que es la doctrina del pecado, que es a la amartología, ¿no? Tentación y caída del hombre, Satanás y el origen del pecado, la naturaleza y la pena del pecado, el pecado original y la depravación heredada. Y bueno, este tema va a estar algo interesante porque nos vamos a dar cuenta que el pecado original no tiene nada que ver con un tipo de pecado sexual o con algo así. Y pues eso va a hacer que nosotros tengamos una visión un tanto cuanto diferente de lo que son las cosas, porque la iglesia popular nos ha hecho creer que el sexo, la sexología, tiene que ver con el estado caído actual del ser humano, ¿no? Posteriormente estarían estudiando el contenido de la doctrina de la iglesia, naturaleza de la iglesia, gobierno de la iglesia, poder de la iglesia, misión de la iglesia, ordenanzas de la iglesia, y pasarían al contenido de la doctrina de la salvación, que es la soteriología, la persona y la obra del Espíritu Santo. La segunda unidad estarían checando los estados preliminares de la gracia, el llamamiento, la gracia previniente, el arrepentimiento y la fe salvadora, ¿no? Y después estaríamos viendo la justificación y estaría checando lo que es la santificación o la perfección cristiana. Posteriormente pasarían al contenido de bueno, pasamos aquí al contenido de la doctrina de las últimas cosas, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, muerte y la inmortalidad, el estado intermedio, el retorno personal de nuestro Señor Jesucristo, el orden de eventos del día del Señor, y en la segunda parte de esta unidad estarían checando lo que es la resurrección, juicio y consumación final, juicio final, estado futuro del inconverso, las bienaventuranzas la bienaventuranza eterna de los santos y la consumación final. Y a grandes rasgos, estos serían los temas que ustedes estarían estudiando dentro de lo que es los grandes temas de la teología sistemática. Voy a dejar de compartir y, bueno, quiero preguntar si hasta aquí tenemos algún, algún comentario, alguna duda, algo que podamos aclarar, algo que podamos ampliar. Vamos a entrar de lleno en la parte casi última, que tiene que ver con las teologías contemporáneas. Y hoy vamos a ver una primera teología que tiene que ver con la teología de la liberación. Y también, si alcanzamos a verlo, vamos a ver una parte de la teología,
ecoteología o la teología verde, ¿no? Con una frase de un teólogo que decía que Cristo, perdón, que Dios es verde. Y bien, el tema de esta mañana que tiene que ver con la teología de la liberación va a estar muy interesante. Interesante en muchos sentidos porque eh, en Sudamérica, principalmente en Perú, es donde se desarrolla, donde se empieza a acuñar más grandemente este tema de la teología de la liberación, pero que tiene que ver con la forma en la que la riqueza está repartida, con la forma en la que los pueblos empiezan a generar el capital, y hay alguien que piensa que no tendría que ser de esta manera, y ahí, hablando de teólogos, de sociólogos, de psicólogos, de marxistas, de científicos de las ciencias sociales, pues se empieza a estudiar y se empieza a ver qué es lo que tiene que ver la teología de la liberación, pero que la teología de la liberación es parte de las teologías contemporáneas. ¿Qué son las teologías contemporáneas? Pues la teología de la liberación, la teología de la prosperidad, la teología negra, la teología india, la teología feminista, que también vamos a ver, espero yo que el día de mañana o el próximo martes, vamos a ver qué significa esto, cómo interpretan las mujeres, qué tiene que ver el género femenino en la teología, que en lo particular a mí me parece muy interesante, porque si bien es cierto que no les permitimos participar, tienen mucho que ver con el desarrollo de la iglesia. Eh, yo digo que la iglesia de Dios no existiría si no existieran mujeres. Y por el otro lado, los hombres somos los que pensamos, los que proponemos, pero hay momentos, y ha habido momentos históricamente en los cuales nosotros como varones, como encargados de una iglesia, hay momentos en que decimos, ya, hasta aquí. Este, el domingo escuchaba la frase de un pastor que le dice a su esposa, usted no tiene necesidad de estar sufriendo, usted no tiene necesidad de estarle batallando con eso, ya renuncie. Pero, por el otro lado, yo he escuchado mujeres que exhortan, que motivan y que hasta han regañado a sus varones porque tienen que continuar haciendo iglesia, tienen que continuar evangelizando, tienen que continuar propagando la palabra, y eso tiene que ver con la teología femenina o con la interpretación feminista. Muchos de nosotros somos objeto de escuchar a nuestra esposa, de escuchar a nuestra mamá, de escuchar a nuestras tías, a nuestros tías, a nuestras tías. Incluso hay quien tiene abuelas que están motivándolos para continuar en la obra. Entonces nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene la teología femenina dentro de la iglesia. Tal vez no la conocemos como tal, pero tiene mucha influencia, tiene mucho que ver eso con nosotros. Y por último vamos a ver un poco de lo que tiene que ver con la teología queer, que no es otra cosa sino que la teología que incluye, y más que incluir en el sentido de participación o de pensamiento, que va más allá y que incluye y que atrae a estos géneros lésbicos, gays, transexuales, no sé, toda una serie de cosas, ya no sé en qué número de sexo o de género van, pero vamos a darnos vamos a darnos cuenta un poco de cómo tendríamos que abordar y tratar este tema que está tan en boga. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas la salvación incluye a todos y la teología tiene que ser transformadora. La teología, de, recordemos que para que la teología funcione, para que la teología sea verdaderamente teología, no es necesario solamente hablar del carácter del quehacer teológico, es decir, de hacer historia, de checar las hermenéuticas, de traer el pasado a este presente, sino de incluir a toda esta gente que actualmente
vive sin Dios y sin consuelo. O hay quienes de ellos se acercan, pero no sabemos cómo tratarlos. Es decir, no tenemos como que una pastoral bien definida. No tenemos una pastoral para las femeninas o para ese grupo. No tenemos una pastoral muy bien establecida para los infantes. Y estoy hablando de que las pastorales nacen de la teología, o sea, provienen de la teología práctica. Entonces, en ese sentido es que nosotros vamos a tener que empezar a pensar y a evaluar en que tal vez hoy no está sucediendo en nuestra congregación, en nuestra localidad, que alguien en estos términos o con estas características, no quiero decir moda porque no es una moda, no quiero decir enfermedad porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya no lo considera una enfermedad. Actualmente le han dado esta situación de que es la diversidad del género, y entonces nosotros lo tendríamos que comprender de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mundo y nosotros tenemos que comprender al mundo como se está viviendo en la actualidad, ¿no? También checaremos lo que es la ecoteología, y la ecoteología pues tiene que ver con la mayordomía que nosotros hemos o no hemos ejercido, con esta parte que viene en el Salmo número 8, que es el hombre y que es el Hijo del Hombre para que lo visites y tengas de él misericordia, pues lo hiciste un poco menor que los ángeles y has puesto todo debajo de sus pies. Entonces, en ese sentido, también vamos a ver ecoteología. Y pues bueno, vamos a comenzar con la clase de teología de la liberación. Bueno, vamos a ver esta parte de las teologías contemporáneas que tiene que ver con la teología de la liberación. Y bueno, dice aquí, sencillamente la teología de la liberación es un intento de interpretar las escrituras a través de la crisis económica de los pobres. Los verdaderos seguidores de Jesús, según la teología de la liberación, deben trabajar hacia una sociedad justa, lograr un cambio social y político y alinearse con la clase obrera. Jesús, que era pobre, se centró en los pobres y oprimidos, y cualquier iglesia legítima dará preferencia a aquellos que históricamente han sido marginados o privados de sus derechos. Toda la doctrina de la iglesia debe de desarrollarse dentro de la perspectiva de los pobres, perdón, dice, de los pobres oprimidos, y cualquier iglesia legítima dará preferencia a aquellos que históricamente han sido marginados o privados de sus derechos. Toda la doctrina de la iglesia debe de desarrollarse desde la perspectiva de los pobres. La defensa de los derechos de los pobres se ve como el aspecto central del evangelio. Aquí en este caso nosotros tendríamos que recordar que Cristo Jesús vino principalmente a aquellos necesitados, aquellos que estaban enfermos, aquellos que carecían de alguna oportunidad de trabajo. Y recordemos que cuando Cristo Jesús viene por primera vez, el mundo judío estaba siendo dominado por los romanos. Entonces, la clase social, más allá de tener un nombre que se le denominaba los aporoi, y los aporoi eran todos aquellos que vivían en Israel y no tenían una sola oportunidad de salir adelante haciendo cualquier esfuerzo. Podían trabajar 20 años más, podían trabajar dos turnos y horas extras, y nunca iban a salir de la situación económica o social en la que se encontraban. ¿Por qué? Porque estaban oprimidos, pagaban impuestos, las tasas impositivas eran muy altas, pero además no había oportunidad de desarrollo. Ellos estaban oprimidos y a ellos se les permitía trabajar simple y sencillamente, casi casi para vivir el día. Entonces, los aporoi eran esa clase social
oprimida, apachurrada, como decir hoy la tan nombrada y citada clase media, que muchos de los estudiantes de economía dicen, no, no existe hoy, solamente hay ricos y hay pobres, no hay clase media. No hay esta clase que lucha por dejar de ser pobre y por tratar de ascender a la siguiente clase social. Vivían en esa opresión, vivían en ese estado situacional. No sé si actualmente en la República Argentina cuánto dura una jornada laboral, pero por ejemplo aquí en México, en la República Mexicana, hace mucho tiempo yo recuerdo mi abuelo salía a trabajar o mi papá salían a trabajar a las 7 de la mañana y mi abuelo regresaba a la 1 de la tarde. Él trabajaba para Correos de México y toda la tarde la tenía libre y le alcanzaba para muchas cosas. Mi padre salía a trabajar temprano, regresaba al mediodía a almorzar, descansaba un rato, salía a trabajar nuevamente, venía a comer, salía a trabajar nuevamente y ya para las 7 8 de la noche, él ya regresaba de la casa, pero tal vez regresaba de alguna reunión de obreros, de alguna capacitación de la iglesia, venía a la casa y posteriormente se salía para hacer alguna visita. Actualmente en Guadalajara, les quiero decir que la división del trabajo nos ha llevado a que ya no haya descanso de 2 a 4. Por ejemplo, cuando yo llegué a vivir a Guadalajara, había, la gente tomaba la siesta de 2 a 4 de la tarde. La ciudad estaba muerta, no había un solo ruido, no pasaba nada. Y a mí me parecía muy desesperante, pero el nivel de vida de Guadalajara o la calidad de vida que tenía la ciudad de Guadalajara alcanzaba para eso. Hoy no alcanza, hoy no alcanza. Hoy la gente no sale a comer de 2 a 4. Hoy tú trabajas 9 horas, 10 horas, 1 hora de descanso, aunque la ley federal del trabajo diga que tú tienes que cumplir solamente con 8 horas diarias de trabajo y máximo 40 horas o 48 horas a la semana, ¿no? Cuando tú llegas a trabajar te hacen firmar una carta en donde dice que tú renuncias a tus derechos estipulados en la ley federal del trabajo y puede que trabajes hasta 10 o 12 o más horas, ¿no? Eh, Uno de mis hijos trabajaba vendiendo una marca, representando una marca, y él salía de aquí de las 7 de la mañana. Y había veces que regresaba a las 2 de la mañana y había que presentarse el siguiente día otra vez a las 7 de la mañana. Y si llegabas tarde, un minuto tarde, tenías una multa de 200 pesos. Este era un acuerdo de la red de ventas que se tenía estratégicamente, pero empezaba a ser una ley dentro de esa oficina, ¿no? Y ese tipo de leyes y ese tipo de cosas pareciera un juego, pero son momentos que oprimen al trabajador, que oprimen al que menos tiene, que oprimen a aquel que quiere salir adelante, pero pues yo me voy a quedar con tu tiempo. Y es parte de donde la teología de la liberación busca equilibrar el poder económico y el poder laboral, ¿no? La mano de obra, que a final de cuentas no proviene de otro lado, sino que de los trabajadores, del ser humano mismo. Hubo un pensador, o Carlos Marx, que fue un pensador, que fue un sociólogo, pero hoy se le conoce como marxismo a su doctrina o a su enseñanza, y ese hombre decía que la religión es el opio del pueblo, y él decía que la religión era un mal para las sociedades, porque la religión adormecía, la religión este, reconfortaba, la religión infería en el estado de la negatividad. Vamos a decir, había un grupo de obreros que no estaban de acuerdo con la fábrica, con la factoría, con el patrón, pero la iglesia era capaz de decir un sermón en donde vieran el grueso de la sociedad
que la fábrica era una bendición para aquella región. Y entonces él decía que más que ser un proveedor de espiritualidad, era una herramienta de control. Por otro lado, pasan los años y José Carlos Mariátegui dice, la fuerza de los revolucionarios está en su fe. Quiero comentarte que ambos son marxistas. Este es el padre del marxismo, Carlos Marx, pero José Carlos Mariátegui es un marxista latinoamericano, original del Perú, y este hombre es el que va a traer estas ideas eh, marxistas que tienen que ver con que el proletariado gobierne, con que posteriormente desaparezca la propiedad privada, se instaure un socialismo, todos empiecen a ser igual, dejen de ser parte del Estado y posteriormente pasen a un comunismo, ¿no? Nosotros ahorita podemos recordar los problemas que tienen algunos países con estas situaciones que tienen que ver con el socialismo, con el comunismo. También nos damos cuenta nosotros que en el orbe, es decir, en el mundo, el capitalismo no ha funcionado como tal, sino que los híbridos, por ejemplo, ¿qué estoy diciendo con esto de los híbridos? Es decir, las sociedades en donde el comunismo y el capitalismo se conjuntan y hacen un país, de un país una potencia. Actualmente nosotros estamos viviendo en un mundo en apariencia gobernado por el capitalismo, pero el capitalismo está cayendo, es decir, el imperio capitalista ya no está funcionando, ¿no? A niveles macroeconómicos ya no está funcionando. Este hombre, Carlos Mariátegui, nace por ahí de 1900. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Y Gustavo Gutiérrez, que es un sacerdote peruano, él se basa en estas dos frases y hace lo que se le va a llamar la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez nace en Lima, Perú, hacia 1928. Posteriormente, ya siendo un joven, él checa y escucha las bases del Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II que fue promovido por, por Juan XXIII y también acuñado todo lo que sucedió ahí por Pablo VI hacia 1959. Posteriormente, este concilio vaticano que tiene que ver con muchas cosas al respecto de la igualdad de los salarios, al respecto de la igualdad de la jornada laboral, al respecto de un buen pago para los trabajadores, todo esto hacia 1968. Mucha gente que participó aquí, te quiero comentar más o menos que fueron 2.450 obispos de todo el mundo que van al Vaticano, al Concilio Vaticano, y empiezan a hablar de cuestiones de orden social, ¿no? Te quiero comentar que es el concilio número 23, es un concilio ecuménico, es decir, ahí pudieron ir iglesias presbiterianas, no sé si fueron, pero al ser ecuménico, es decir, que ellos aceptan, aceptan vamos a llamarle así, religiones diferentes, y fue convocado como te decía, por el Papa Juan XXIII. Él lo anuncia en el 25 de enero de 1959 y es uno de los acontecimientos históricos que marcan el siglo XX, ¿no? Este concilio consistió en cuatro sesiones, una de ellas fue presidida por el mismo Papa que mencionamos y él mismo no pudo concluir este concilio ya que falleció un año después de haberlo convocado, por eso aparece también ahí Pablo VI. Y bueno, este concilio es el que contó con mayor número y más diversa representación de lenguas, de etnias, una media asistencia de unos 2.000 padres conciliares que fueron los que se presentaron ahí, procedentes de todo el mundo. Y además de algunas otras, miembros de algunas otras confesiones religiosas.
Esto trae como consecuencia el empezar a pensar por la opción de los pobres. Posteriormente llega el Concilio Episcopal Medellín en 1968. Para ese tiempo Gustavo Gutiérrez ya participa y en 1971 escribe su máxima obra que se llama Teología de la Liberación, ¿no? Hacia 1974 funda el Instituto Bartolomé de las Casas. No sé si tú conozcas, pero al personaje que se le nombra Fray Bartolomé de las Casas, además de ser un fraile que vino a traer el, el cristianismo, el cristianismo de la Iglesia Católica a las Américas, es un benefactor, de todas las Américas. Él hizo labores desde la Argentina hasta la parte más al norte del continente. Y por ahí tiene un libro que se llama La destrucción de las, la destrucción de las Antillas de Indias, que tiene que ver con cómo se portaron los españoles. Y él le batalló mucho porque él no era conquistador, él era parte de la, vamos a decir, del ejército religioso que venía simple y sencillamente a evangelizar. Una persona muy importante para el tiempo de la conquista de las Américas, ¿no? Para el 2003 recibe el premio del Príncipe de las Asturias por su labor en relación a los más necesitados. Estamos hablando de Gustavo Gutiérrez. Y posteriormente publica en el 2018 un libro que se llama De Medellín a Aparecida, ¿no? Y este hombre va a ser el promotor o el padre de la teología de la liberación. A pesar de que en el Concilio Vaticano II, la mayor parte de los asistentes, aunque se cuenta y se dice que vienen de todo el orbe, se habla de problemas que tienen que ver con Europa, ¿no? Con la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, y las teologías contemporáneas se consideran teologías contemporáneas a partir de la Segunda Guerra para acá. Entonces, estamos hablando de que esto es tan contemporáneo que se haya dado en 1959, es decir, en el siglo XX, se haya acuñado en 1971 y no tenga que ver nada con la forma de vida de Europa. Tiene que ver más bien con la forma de vida y la forma de incluir a los latinos, principalmente a América Latina, en esta parte de que son los más necesitados, porque ellos analizaron todo, ¿no? Y se dieron cuenta que quedaba la periferia, que el tercer mundo, América Latina, África, algunos países asiáticos, pero el primer mundo, pues Europa, Estados Unidos, Canadá, pues ellos no le batallaban. Entonces, los beneficiarios principales de este libre pensador es América Latina. ¿De dónde saca Gustavo Gutiérrez esta idea de que, de que la teología de la liberación tiene y viene a ser una realidad? Bueno, pues lo toma de estas fuentes, que es el Éxodo. El Éxodo es una liberación, ustedes lo saben, es una liberación de un pueblo de esclavitud. De encíclicas, ¿qué es una encíclica? Una encíclica no es otra cosa, sino que una carta que escribe un papa para sus fieles. Y en este caso, la encíclica que mayormente tuvo influencia fue la Popularum Progressio, y también obviamente librepensadores o científicos de las ciencias sociales como el marxismo, como Carlos Marx, como Hegel, como Sartre, como Faleto, como Cardoso y el mismo Mariátegui, ¿no? Que son los personajes que influyen en esta teología de la liberación que empieza a ser una realidad con Gustavo Gutiérrez. ¿Qué es la teología
de la liberación. Bueno, chequen esto, es la inteligencia de la fe que descubre el amor, la caridad. Y caridad no como dar unas monedas o no como dar un pan, no, no, no. Caridad, amor, carísimos, así como dice en el libro de Judas, ¿no? Amadísimos, carísimos. ¿A quién? Al pobre. ¿Quién es el pobre? Pues el oprimido, el semejante, el otro, ese que parece invisible, ese que sufre todas las jornadas laborales, ese que pareciera castigado, porque la palabra de Dios dice que van a ganar el pan con el sudor de su frente. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto de la inteligencia de la fe que descubre el amor no es otra cosa sino que entender que Dios, nosotros somos hijos de Dios, todos, latinoamericanos, romanos, rumanos, africanos, japoneses, amarillos, negros, blancos, colorados, nosotros somos todos hijos de Dios, pero da por resultado que el capitalismo no permitió hasta ese tiempo o no ha permitido hasta este tiempo que haya un equilibrio entre las bases de poder, es decir, los dueños del capital y los dueños de la mano de obra. Entonces, ¿qué? O él propone que hay que extenderle amor y caridad al que menos tiene, al oprimido. Este es el fundamento de la praxis cristiana. Además, este es el fundamento de la práctica cristiana que tiene que ver con la salvación y aquí ¿qué genera? Pues una revolución cristiana, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ahí en internet andan, o sea, no es de ahora, pero hay algunos videos de un padre que apellidaba Cardenali, era, si no mal recuerdo, nicaragüense, y él oficiaba misas solamente para la guerrilla nicaragüense y les hablaba de esto, de la teología de la liberación. Entonces, hay como una contraposición. La teología de la liberación no solamente hace o permite que entiendas tú que eres igual al resto, sino que te libera. Y nosotros podríamos decir, este, pero eso de ser subversivo o eso de ser guerrillero está como un poco complicado. Nosotros no aceptamos o no aceptaríamos eh, la guerra como tal, pero hemos de entender que la fuerza de esta teología de la liberación incluso llevó a la fundación de varias guerrillas en América Latina. Todo porque hay gente que está oprimida, porque hay gente que no tiene oportunidades, y en ese sentido nosotros hemos de entender tal vez que la teología de la liberación no tenga que ver con guerra, pero sí tiene que ver con sacar al oprimido del lugar en donde está. Tal vez no tiene que ver con levantarse en armas, pero sí tiene que ver con extender la misericordia a aquellos que están frustrados porque no tienen una manera diferente de vivir. Y en América Latina nosotros estamos llenos de eso. O sea, no necesito mencionar países. En América Latina nosotros estamos llenos de eso. Carecemos de oportunidades, carecemos de facilidades, incluso carecemos de herramientas y de libros y de estudios, ¿no? Te quiero comentar, por ejemplo, que Mariátegui estudió eh, por causa de que un presidente peruano dijo, este muchacho está haciendo mucho ruido aquí, vamos a mandarlo a Italia a estudiar. Y ahí estudió, y entonces ahí participó en el Partido Comunista Italiano y empezó a checar y a ver y a darse cuenta de cosas que se vivían diferente en su país a, a lo que se vivía en Europa, ¿no? Entonces él dijo, no recuerdo ahorita el nombre de su obra, pero sí te quiero comentar que fue un personaje que vivió muy poco, tal vez 35, 40 años a lo mucho, y él escribió 16 tomos de una obra, ahorita te la voy a recordar, pero
influyó demasiado para que el padre Gustavo Gutiérrez pudiera aterrizar esto que tiene que ver con la teología de la liberación, que no es otra cosa sino que la opción preferencial por los pobres. La iglesia peruana, la iglesia de América Latina, siempre va a tener una opción preferencial por los pobres. Y aquí te quiero decir que hubo muchos librepensadores de la teología de la liberación, incluido un mexicano, obispo de Chiapas, que apellidaba, bueno, se llamó o se llama Samuel Ruiz. Pero hubo muchísimos que optaban por la liberación de América Latina, no solamente de la opresión del dueño de las fábricas o de la opresión del capitalista, sino de la opresión de la forma en la que se gobernaban los distintos pueblos a los que estos pertenecían, ¿no? Y de dónde sale este pensamiento de la teología de la liberación, pues él se llegó a preguntar qué es la pobreza. Y la pobreza él la definió como la muerte joven e injusta. ¿Por qué? Porque es una condición involuntaria. Nadie nace y dice, yo voy a elegir ser pobre. Entonces esto lo lleva a una liberación. Y esta liberación tiene que ver con la teología, con esta teología de la liberación. Tener preferencia por los pobres, tener preferencia por el necesitado. ¿Cuáles son los orígenes de la teología de la liberación? Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo la teología de la liberación va a la escritura a través de la lente de los pobres y de los indefensos, y podemos leer Lucas capítulo 1, 52 y 53. María alaba al Señor diciendo, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Según la teología de la liberación, María expresa la alegría de que Dios ha liberado materialmente pobres y ha alimentado a los físicamente hambrientos, y a la vez que ha derribado a los que materialmente eran ricos o son ricos. Él es un Dios, en otras palabras, que favorece a los indefensos sobre aquellos que tienen mejores oportunidades o que nosotros les decimos ricos. La teología de la liberación en el Antiguo Testamento. Los promotores de la teología de la liberación apelan a los profetas del Antiguo Testamento como apoyo. Por ejemplo, Malaquías 3:5 advierte del juicio de Dios sobre aquellos que oprimen al trabajador, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros y contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor Todopoderoso. También se puede checar esto en Isaías 58, en Jeremías 7, en Zacarías 7:10. También las palabras de Jesús en Lucas 4:18 muestran su compasión por los oprimidos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, visitar a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, según Isaías 61:1. Vamos a concluir esta clase y bueno, dice Gustavo Gutiérrez Merino, la teología no es escribir un libro y ganar un premio. Y él dice, mi teología es un servicio, una hermenéutica de la esperanza. ¿De cuál esperanza? De la esperanza que acabamos de leer en los profetas y la esperanza que acabamos de ver en Lucas. Y aquí les quiero comentar, chequen ustedes cómo nosotros tenemos en la palabra de Dios lo que hemos visto a lo largo de esta clase. Tenemos una revelación, esa revelación es bíblica, esa revelación se escribió y se dictó en un pasado para un pueblo oprimido, para una situación especial, pero hoy si la traemos hermenéuticamente hacia nosotros y hacemos una homilía, es decir, preparamos un mensaje para el pueblo, para los más oprimidos, entonces estaremos teniendo teología. Como conclusión podemos entender, hablando de esta parte de la teología de la liberación,
que la teología como reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la palabra. No solo reemplaza las otras funciones de la teología como la sabiduría o como el ser racional, sino que las supone y las necesita. Es aquí que nosotros empezamos a darnos cuenta de lo interesante que es hacer teología. Hacer teología no es leer, no es aprender, no es tener conceptos bien claros y conceptos muy amplios, conceptos que rebuscados, que traten de llegarse a la sabiduría. No, la teología es dar servicio, extraer el pasado, ese mensaje que fue dado en el pasado al presente, entender que ahí hay razones de esperanza, no solamente para ti, para mí, sino para los más necesitados. Son bueno, aquí son 4 minutos pasados de la hora. Regresamos a los 20 minutos pasados de la hora.